Los hay de todas las formas y colores. Algunos son obras de arte, otros dan un poco de vergüenza. Y aunque no tengáis uno, seguro que conocéis a alguien que sí. Hablamos de algo tan popular y moderno como los tatuajes, pero ¿sabíais que su origen se remonta a miles de años atrás? Los primeros indicios se encontraron en Otzi, apodo que se le puso a la momia más antigua descubierta en Europa, que murió hacia el 3255 a.C. en los Alpes. Tenía ni más ni menos que 77 tatuajes por su cuerpo, aunque eran simplemente grupos de rayas paralelas. Por eso se piensa que podrían ser una especie de acupuntura primitiva, hecha con fines curativos. En la zona costera del desierto de Atacama, entre Perú y Chile, se encontró otra momia del 2000 a.C., con el curioso tatuaje de un bigote delgado sobre el labio superior. Al otro lado del mundo, en Siberia, Rusia, restos de habitantes nómadas de hace 2500 años también presentaban tatuajes en los hombros. Se cree que para marcar su jerarquía en la tribu. Pero si buscamos la zona con mayor tradición, es sin duda la Polinesia. Sus tribus utilizaban el tatuaje casi como parte del vestuario. Empezaban desde muy jóvenes, representando el paso de la adolescencia a la madurez, y seguían hasta que no quedase una parte de su cuerpo sin pintar. Cuanto más tatuado estaba alguien, más le respetaban los demás. Los maoríes además los utilizaban como estrategia para asustar a sus enemigos en las batallas. Eran diseños geométricos que iban renovando y desarrollando durante toda su vida. La tinta la fabricaban haciendo un hoyo en el que echaban hojas secas de caña de azúcar, les prendían fuego y las tapaban con pizarra lisa. El humo subía hasta la piedra y la cubría de una carbonilla que raspaban y echaban en una calabaza hueca. Por último mascaban caña de azúcar y escupían el jugo, mezclándolo para crear la tinta. Para tatuar usaban pequeños huesos afilados o espinas de pescado. En el antiguo Egipto, las primeras muestras datan de la 11ª dinastía y pertenecían casi exclusivamente a las mujeres, en concreto a las sacerdotisas. Les conferían poderes mágicos y protectores relacionados con las deidades, como forma de prevención contra enfermedades y peligros. En la misma época, este arte se desarrolló en el continente americano. Los nativos del norte se tatuaban al pasar de la pubertad a la madurez, para ayudar a su alma a superar los obstáculos del camino de la vida. En América Central, los tatuajes servían como conmemoración a los caídos en batalla y adoración a los dioses, especialmente entre los aztecas. En las costas de Perú se encontró la Dama de Cao, una momia de 1500 años, en cuyos brazos y manos se conservan tatuajes de serpientes, arañas, cocodrilos, monos y leopardos. Se cree que formaban parte de un culto hacia los muertos y que la tinta utilizada estaba hecha con las cenizas de los fallecidos. En el lejano oriente, el tatuaje llegó a Japón en el siglo X a.C., a través de las rutas comerciales, aunque al principio se usaba como marca de vergüenza para aquellos que se saltaban la ley y eran repudiados por la sociedad. Para huir de esto, muchos de ellos intentaban tapárselos con otros más elaborados, dando lugar a la tradición de los yakuza o mafia japonesa, de cubrir todo su cuerpo con diseños mitológicos. Poco a poco se fue popularizando en otros sectores de la sociedad y convirtiéndose en todo un arte, hasta que en el siglo XIX el emperador Mutsuhito, en su política de abrir el país al mundo occidental, decidió prohibirlos para no dar al exterior una imagen de barbarie. Precisamente en Europa, la función del tatuaje fue evolucionando con las distintas civilizaciones. En la antigua Grecia y el Imperio Romano servía tanto para mostrar la jerarquía militar como para marcar a los sacrílegos y esclavos. Hasta que el emperador Constantino I los prohibió por decreto y empezaron a ser mal vistos socialmente. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica solo los aceptaba en los caballeros cruzados, para poder identificar sus cuerpos en caso de morir en combate. Las expediciones de exploradores como Cristóbal Colón, Marco Polo, James Cook o John Hawkins trajeron un resurgimiento del tatuaje en Occidente. Los marineros de las tripulaciones tuvieron contacto directo con los nativos de aquellas tierras lejanas, que les enseñaron este arte, y a su retorno abrieron sus propios negocios. De ahí viene el gran vínculo que tuvo siempre con la navegación. En esa época llevar uno se asociaba con las clases populares e incluso con los delincuentes, que solían embarcarse en largas expediciones para huir de la justicia. A mediados del siglo XIX su práctica comenzó a profesionalizarse, con la apertura del que se considera el primer estudio de tatuaje, el de Martin Hildebrand, en Nueva York, y la creación de la primera máquina de tatuar eléctrica por el también estadounidense Samuel O'Reilly. A principios del siglo XX volvió a tener ciertas connotaciones negativas por tristes episodios como el sucedido durante la Alemania nazi,
cuando se utilizaban para marcar a los prisioneros de los campos de concentración. Pero luego tuvo su renacer en los años 60 gracias a la cultura hippie, que actualizó los clásicos motivos marineros con diseños mucho más coloridos y creativos. Y el resto de la historia ya la conocéis, tic-tackers. Hoy en día el arte del tatuaje está totalmente aceptado y profesionalizado. Hasta se han desarrollado modernas técnicas para quitarlos, por si alguno se arrepiente. ¿Y vosotros, habéis pensado alguna vez en haceros un tatuaje? ¿Cómo sería o qué simboliza para vosotros? Contádnoslo en los comentarios.